Dios te encuentra en la vida como una piedra bruta, pero ve dentro de ti el diamante que existe. Y si tú le entregas la vida, Él te va lapidando, te va lapidando, te va lapidando. Y saca de ti el brillante, el diamante que nadie conoce. Entrégate a Jesús. Apocalipsis capítulo 3, a partir del versículo 12. Esta es la sexta promesa a la sexta iglesia del Apocalipsis. Es el mensaje a la iglesia de Filadelfia. El texto dice así, versículo 12: al que venciere, yo lo haré columna en el templo de mi Dios, y nunca más saldrá de allí. Y escribiré sobre él el nombre de mi Dios, y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios, y mi nombre nuevo. El que tiene oídos para oír, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Al que venciere, lo haré columna en el templo de mi Dios. Vamos a entender en qué consiste esta promesa. ¿Qué cosa quiere decir que Dios te va a hacer columna en el templo? ¿Qué quiere decir ser columna en el templo? En primer lugar, tienes que entender que muchas partes de la Biblia, especialmente del libro de Apocalipsis, son simbolismos. Cuando tú ves una palabra, tienes que tratar de entender lo que esa palabra significa. Pero no tienes que tratar de explicar tú, sino de buscar la explicación en la palabra de Dios, porque la propia palabra de Dios explica. A veces los seres humanos estamos dándoles explicaciones humanas a los textos bíblicos y ahí nos metemos en problemas. Pero hay un principio de hermenéutica. Hermenéutica es la ciencia de la interpretación bíblica, y ese principio dice que la Biblia se explica a sí misma. La Biblia se explica sola. No tienes que explicarla tú. Entonces, cuando yo te digo, te hago la pregunta, ¿qué cosa significa ser columna en el templo? Tú primero tienes que entender qué cosa es el templo de Dios. Y para entender qué cosa es el templo de Dios, tú no tienes que dar tus opiniones, tú tienes que leer la Escritura, porque la Escritura te va a responder. Entonces vamos al texto bíblico para entender qué cosa es el templo. Cuando Apocalipsis dice que serás columna en el templo de Dios, ¿qué está queriendo decir? Vamos al Evangelio de San Juan, al capítulo 2 del Evangelio de San Juan, a partir del versículo 18. Mira lo que dice. Y los judíos respondieron y le dijeron a Jesús, ¿no? ¿Qué señal nos muestras ya que haces esto? Porque los judíos dudaban de Jesucristo. Los judíos no creían que Jesús era el Hijo de Dios, que era el propio Dios. Y siempre le andaban pidiendo señales. ¿Qué señal nos das de que eres Dios? Y los judíos respondieron y le dijeron, ¿qué señal nos muestras ya que haces esto? Versículo 19, Jesús respondió y les dijo, destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Dijeron luego los judíos, en 46 años fue edificado este templo, y tú en 3 días lo levantarás. Pero Jesús hablaba del templo de su cuerpo. Interesante, ¿no? Jesús estaba pasando con los judíos, sus discípulos, cerca del templo de Jerusalén. Y los judíos le preguntaron a Jesús, a ver, danos una señal, una muestra, pruébanos que tú eres Dios. Jesús le dijo, destruid este templo y en 3 días yo lo voy a levantar de nuevo. Como los judíos no entendían, porque cuando escuchaban la palabra templo, pensaban en el templo, en la estructura, en el edificio. Entonces los judíos pensaron, pero estás loco. Si nos ha llevado 46 años para construir el templo, ahora tú en 3 días lo vas a levantar de nuevo. Y entonces el texto dice, pero Jesús no estaba hablando del templo de piedras, de cemento, de ladrillo. Jesús estaba hablando de su cuerpo, porque su cuerpo es el templo espiritual. Entonces, cuando Jesús dice que si vences te va a hacer columna en su templo, no está hablando en el templo físico, está diciendo que tú vas a ser columna en su cuerpo. Y ahora se complican las cosas más. ¿Cómo es que yo voy a ser columna en el cuerpo de Cristo? Vuelvo a repetir, deja que la Biblia explique, porque la Biblia explica todo. No trates de tú dar tus ideas particulares, humanas, deja que la Biblia explique. Y entonces ahora vamos al texto
bíblico de Primera a los Corintios capítulo 12 y vamos a leer a partir del versículo 12 y dice así: porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y yo diría sean guatemaltecos o hondureños o salvadoreños o mexicanos o cubanos o brasileños o alemanes o americanos. Trata de entender lo que Pablo está diciendo aquí. Pablo dice así: la iglesia es como un cuerpo. La iglesia es como el cuerpo espiritual de Cristo. Y así como un cuerpo tiene ojos, tiene oídos, tiene manos, tiene pies, tiene riñones, tiene hígado. El cuerpo tiene muchos miembros, pero todos los miembros son un solo cuerpo. Así también es con Cristo, con el cuerpo espiritual de Cristo, con su iglesia. Su iglesia es el cuerpo, el símbolo del cuerpo de Cristo. Y así como un cuerpo físico tiene muchos miembros, la iglesia espiritual también tiene muchos miembros. Ahí está un miembro, ahí está otro miembro, ahí está otro miembro. Cada uno de nosotros somos un miembro del cuerpo de Cristo, del templo de Cristo. Y es interesante, ¿qué miembro del cuerpo de Cristo eres tú? Riñón, corazón, pulmón, hígado. Es interesante esta figura, porque en el cuerpo de Cristo a veces los miembros que más aparecen son los que menos trabajan, y los que más trabajan a veces nunca aparecen. Y eso es así en la vida también. ¿Alguna vez tú has visto una muchacha andando con la foto de su riñón? Mira mi riñón. Pero has visto a una muchacha andando con la foto de sus ojos. Mira mis ojos, azules, bonitos. Ahora yo te hago una pregunta: ¿un cuerpo puede vivir sin ojos? ¿Puede vivir sin ojos? ¿Y sin riñón puede vivir? ¿Qué es más importante en el cuerpo, los ojos o el riñón? Pero nadie anda con la foto de su riñón, todos andan con la foto de sus ojos. ¿Qué está queriendo decir esto? Que a veces en la iglesia los que más aparecen no son los más indispensables, y a veces los más indispensables nunca aparecen. Cuando tú entras a la iglesia tienes que tener conciencia de eso. Por ejemplo, en esta campaña evangelística, ¿quiénes están trabajando? Mira, ¿quién levantó esos focos con las lámparas? ¿Quién está atrás de las cámaras? ¿Quién está en los computadores? ¿Quién controla el sonido? ¿Quién limpió la iglesia? ¿Quién colocó las flores? ¿Quién visita a las personas en las casas para estudiar la Biblia con ustedes? No soy yo. Yo no hago nada de eso. Yo salgo del hotel, vengo aquí y estoy una hora aquí, todos ustedes mirándome. Y termina y me vuelvo al hotel. No trabajé nada y las cámaras me están agarrando, mi rostro está yendo para todo el mundo. Y el hermano que cargó la lámpara, el hermano que colocó la flor, el hermano que barrió el piso, ¿por qué no mandan el rostro de él para todo el mundo? Es que así es la vida, así es la vida. Y en la iglesia de Dios también son las cosas a veces así. Nunca te sientas insignificante en la iglesia de Dios. Nunca te sientas: no, yo no soy nada, yo no soy nadie, a mí nadie me saluda, a mí nadie me da importancia. No, nunca. Porque una vez yo estaba hablando justamente del cuerpo de Cristo en el Brasil y dije: cada uno de ustedes es un miembro. ¿Quién eres tú? ¿El brazo derecho? ¿La mano derecha? ¿Cuál de los dedos de la mano derecha? Cada uno es un miembro. Hay una viejita levantó la mano y dice: pastor, ¿yo qué seré? Yo seré un pelito. Como diciendo, yo no soy nada. Un pelito, ¿qué es un pelito? Un pelito, querido, cada mañana cuando yo me veo en el espejo, veo la importancia de un pelito. Entonces nunca digas: yo soy un pelito, yo no soy nadie. Tú puedes ser un pelito, sí, pero eres importante. Cada uno tiene su lugar en la iglesia de Dios. Unos hablan, otros no hablan, pero es que el que habla es boca, el que no habla es pie. ¿Cómo la boca vendría aquí a hablar si el pie no hubiera querido venir? Pues entonces el cuerpo funciona así. Todos los miembros, cada uno desde su punto de vista, desde su esquina, trabaja, colabora, y ahí el cuerpo funciona. Tú eres miembro del cuerpo. Tú eres columna. ¿Para qué sirve la columna? Porque en la columna se sostiene toda la estructura. Tú eres columna del templo de Dios. Pero para eso, mira lo que tienes que hacer. Ahí vamos a volver a leer el texto de 1 Corintios 12. Porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también es Cristo. Porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en el cuerpo de Cristo.
La única puerta de entrada para ser columna en el templo de Dios es el bautismo. Esa es la puerta de entrada para que seas columna en el templo de Dios. ¿Y por qué la promesa a la iglesia de Filadelfia dice: al que venciere yo lo haré columna en mi templo? ¿Por qué? Porque tienes que vencer. ¿Vencer qué? Vencer el miedo, vencer el preconcepto, vencer las dudas, porque las grandes dificultades que tú tienes para bautizarte son las dudas. Porque muchos de ustedes ya están estudiando la Biblia, pero piensan así: ¿será que me bautizo? Y si me bautizo, ¿no estaré cometiendo un error? Después me voy a arrepentir de ese error. ¿Será que esta es la iglesia? Hay tantas iglesias en el mundo. ¿Será que estoy haciendo bien? ¿Será que no estoy haciendo bien? O entonces tú te preguntas así: pero yo ya fui bautizado por inmersión en otra iglesia, ¿y ahora por qué me quieren bautizar de nuevo? O entonces otra interrogación que entra a tu mente y te dice así: pero cuando yo era un bebito de 6 meses me bautizaron, entonces yo ya estoy bautizado, ¿por qué tengo que bautizarme de nuevo? Interesante que la Biblia responde a todas las preguntas. A todas las preguntas. Y la Biblia presenta las características de un bautismo auténtico, verdadero. Y te voy a mencionar algunas características. Mateo 28, cuando el Señor Jesús da la misión, mira lo que dice. Vamos a Mateo 28. Voy a gastar un poco de tiempo, pero tengan paciencia porque ustedes necesitan saber estas cosas. Mateo capítulo 28, versículo 18 en adelante dice: y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id, haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí yo estoy con vosotros hasta el fin del mundo. ¿Cuál es la primera condición para que una persona sea bautizada? La persona tiene que tener la capacidad de aprender, porque tiene que ser enseñada, porque tiene que ser hecha discípula. Si no tiene la capacidad de aprender, si todavía no puede ser enseñada, si no tiene capacidad mental, emocional de aprender, no puede ser bautizada. Porque uno de los requisitos para que la persona sea bautizada es que tenga la capacidad de aprender. Mi pregunta es la siguiente: ¿un bebito de 6 meses tiene capacidad de aprender, de ser enseñada en las verdades bíblicas? Todavía no. Va a tener, pero todavía no la tiene. Y si no tiene capacidad de aprender, ¿cómo puede ser bautizada? Esa es una pregunta interesante. Otra característica del bautismo bíblico, auténtico, verdadero, está en el capítulo 2 del libro de Hechos de los Apóstoles. Hechos, capítulo 2. Mira lo que dice ahí. En el versículo 38 dice así: y Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el poder del Espíritu Santo. Arrepentíos y bautícese cada uno. Segunda característica de un bautismo verdadero: tienes que arrepentirte de tus pecados antes de ser bautizado. Un bebito de 6 meses puede arrepentirse de sus pecados si el pobrecito no tiene conciencia. ¿De qué se va a arrepentir? ¿Cómo se va a arrepentir? Y si no se puede arrepentir, ¿cómo puede ser bautizado? Primera característica: tiene que ser enseñado. No puede ser enseñado, no puede ser bautizado. Segunda característica: tiene que arrepentirse. No puede arrepentirse, no puede ser bautizado. Tercera característica: Marcos 16:16 dice: el que creyere y fuere bautizado, este será salvo. Un bebito de 6 meses puede creer. ¿Cómo va a creer? No tiene condición mental de creer. ¿Y cómo puede ser bautizado? Quiere decir que si un bebito es bautizado sin haber sido enseñado, sin haberse arrepentido, sin haber creído, ese bebito fue bautizado en un bautismo que no tiene las características auténticas de un bautismo verdadero. Te voy a hacer una ilustración. Vamos a decir que yo tengo aquí un billete de $100. Vamos a decir, este es de 20. También, 20. Aquí está, un billete de $20. ¿Vale alguna cosa esto? No. ¿Ah? ¿Qué puedo comprar con $20? ¿Vale alguna cosa? Vamos a decir que no tengo nada que comer, estoy muriendo de hambre, no tengo amigos, no conozco a nadie. ¿Me valdría $20 para alguna cosa? Sí, muy bien. Entonces tengo que guardarlo porque es precioso. Me va a salvar de muchas cosas. Lo guardo con mucho cariño aquí. No, mejor aquí, cerca del corazón, el lugar más
más precioso ahí, guardadito. Ahí un día vengo a una reunión como esta y alguien dice, mire, les voy a dar las características de un billete verdadero, porque hay mucho billete falso. Les voy a dar las características de un billete verdadero. Primera característica, si pasas el dedo por el papel no es fino, el papel es medio asperito. Primera característica. Segunda característica, si tú estrujas el papel y lo sueltas, él inmediatamente se abre. Si no se abre, es falso. Si se abre, es verdadero. Tercera característica, agarras el billete y lo miras en la contraluz, vas a ver un sello de agua. Si tiene el sello, verdadero. Si no tiene, falso. Entonces tú estás hablando aquí y yo sentado ahí saco mi billete para ver si es verdadero o falso. Primera característica, el papel tiene que ser medio áspero. Y yo paso fino completamente y me comienzo a asustar. Ay, Dios mío. Segunda característica, si tú lo aprietas y lo sueltas, tiene que soltarse rápido y el billete no se suelta. Ay. Tercera característica, si lo miras a trasluz, tiene que tener el sello. Y yo miro, no tiene el sello. ¿Cuánto vale mi billete? Entonces ahora tú me dices, pastor, yo me bauticé cuando tenía 6 meses. Muy bien. ¿Fuiste enseñado? No. ¿Te arrepentiste? No. ¿Creíste? No. Entonces, ¿cuánto vale tu bautismo? No estás bautizado. Entonces no digas, me voy a bautizar de nuevo. ¿Qué te vas a bautizar de nuevo si nunca te bautizaste? En las características del bautismo bíblico, no te bautizaste. Pero ahora viene Pablo y dice, yo te haré columna. Viene el ángel a la iglesia de Filadelfia y le dice, yo te haré columna en el templo de mi Dios. Vas a ser un miembro del cuerpo de Cristo. Vas a formar parte del templo espiritual de Dios, pero para eso tienes que entrar al tanque del bautismo, porque es a través del bautismo que se entra al templo de Dios. Y para eso tienes que vencer. ¿Vencer qué? Tu preconcepto, porque ahora comienza el miedo. Ay, pero si yo me bautizo, mi pobre mamá que ya murió, ¿cómo se va a sentir la pobrecita si ella me bautizó a los 6 meses? ¿Tú te das cuenta de lo que tienes que vencer? Vas a tener que vencer. Por eso dice, al que venciere yo lo haré columna en mi templo, porque tienes que vencer temores, preconceptos y muchas cosas. Ahora, hay personas que se han bautizado con un conocimiento parcial del evangelio. Ya conocían la Biblia, ya conocían la gracia maravillosa de Cristo y se bautizaron por inmersión, pero después descubrieron otras verdades de la Biblia, Entonces yo te voy a leer aquí lo que dice, se me cayó. Hechos capítulo 19. Pablo llegó a Efeso y encontró gente que ya se había bautizado, ya había sido bautizada por inmersión en el agua, pero había sido bautizada con un conocimiento parcial del evangelio. Mira, la historia dice así: aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Efeso y hallando a ciertos discípulos les dijo: ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? ¿Oísteis hablar del Espíritu Santo? ¿Sabéis lo que es el Espíritu Santo? Y ellos le dijeron: ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. O sea, ellos habían sido bautizados por inmersión, pero nunca habían escuchado el tema del Espíritu Santo. No sabían nada, no habían oído nada. Versículo 3. Entonces Pablo les dijo: ¿en qué pues fuisteis bautizados? Ellos dijeron: en el bautismo de Juan. Dijo Pablo: Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él, esto es, en Jesús el Cristo. Cuando oyeron esto, ellos fueron bautizados de nuevo en el nombre del Señor Jesucristo. Aquí está una cosa interesante. Creyentes que ya se habían bautizado por inmersión, pero no habían conocido todas las verdades bíblicas. Y cuando Pablo llega y les dice: pero ustedes ya conocen el tema del Espíritu Santo, ellos dicen: ni siquiera hemos oído hablar de este tema. Pero aquí está, mira, aquí está. Entonces, ¿cómo se bautizaron ustedes? Pues con el conocimiento que teníamos, que Juan nos enseñó. Y después que Pablo les explicó todas las verdades, ahora ellos se bautizaron de nuevo en el nombre del Señor Jesucristo. O sea, si tú has sido bautizado con un conocimiento parcial del evangelio, pero después llega un conocimiento mayor del evangelio, no tengas miedo de bautizarte, aunque te hayas bautizado por inmersión, porque eso es lo que hicieron estos discípulos. Pero queridos, es evidente que todos en el fondo tenemos miedo de lo desconocido, porque el ser humano es muy afianzado a sus raíces. Entonces, bautizarse quiere decir salir de lo que conoces y
pisar en lo que no conoces. Entonces eso te provoca un cierto miedo. Pero estos días estamos viendo que la puerta de entrada es el bautismo. Y por eso, si tú todavía no te has bautizado en el bautismo auténtico de la Biblia, o si te has bautizado por inmersión con un conocimiento parcial del Evangelio, pero ahora llegó el conocimiento completo del Evangelio, no tengas miedo en bautizarte. Sabes que a veces Dios llama, y tú no quieres. Dios sigue llamando. Dios te llama con tanto amor, con tanto cariño, ¿sabes? Pero el ser humano dice no. Y Dios insiste. Yo no sé hace cuánto tiempo tú estás conociendo la palabra de Dios y estás diciéndole no al Señor Jesucristo. Una vez una señora me invitó a su casa. Ella era miembro de iglesia. El esposo no quería saber nada de la iglesia. El esposo literalmente odiaba a los adventistas, odiaba a los pastores. El esposo maltrataba a la esposa por causa de la fe. Ella fue una mujer valiente que tomó la decisión de bautizarse. Pero después de eso, el esposo le hizo la vida un infierno. Y cuando yo llegué a aquella ciudad hace muchos años, ella inocentemente pues pensó, si el pastor Bullón viene a comer a mi casa y habla con mi esposo, yo sé que Dios va a usar al pastor para tocar el corazón de mi esposo. Pobrecita, ella desde su punto de vista humano pensó, esa es la salida. Pero decía, ¿cómo lo traigo al pastor Bullón? ¿Cómo lo traigo a mi casa al pastor Bullón? Entonces usó un argumento que yo no pude rechazar, porque me dijo así, mire, mi esposo, todos los pastores lo conocen, él no quiere saber nada de la iglesia adventista, él odia a los pastores, odia a la iglesia, pero a usted él lo quiere. Y si usted viene a la casa, porque él lo está invitando para almorzar, venga. Y pues yo dije, pues si yo no voy, puede ser que ese hombre se pierda solo porque no fui. Pues voy. Y cuando llego a la casa me doy cuenta que el esposo no me invitó para nada, que el esposo no quería saber y me odiaba tanto cuanto a los otros pastores, pero ya estaba metido en la boca del lobo, ya no podía salir. El hombre me miraba, no, era un ambiente horrible, porque él no me quería, él no decía bienvenido, yo estaba contra la voluntad de él, pero ella, pobrecita, me llevó engañándome para ver si tocaba el corazón del esposo. Entonces llegó la hora del almuerzo, se sirvió, yo me senté ahí, pero una situación incómoda, completamente incómoda. ¿Cómo tú te sentarías a la mesa de un hombre que no te quiere ahí? Y esa era mi situación, completamente incómoda. Y para remate, en medio del almuerzo, la esposa me pisca el ojo, como diciendo, pastor, ya empiece a hablarle. ¿Cómo le hablo si no había abertura para eso? No habría. Y una segunda vez me pisca el ojo. Y yo dije, no, si el hombre se da cuenta que ella me está piscando el ojo, aquí nos mata a los dos. Y pues antes que me comprometa más, ya le hablé al hombre. Y el hombre se levantó, golpeó la mesa así. Dice, mire, yo no lo invité a mi casa, pero lo recibí. Y lo mínimo que yo espero es que usted me respete. Yo no me meto a su casa a querer convencerlo a usted de nada. Usted no puede entrar a mi casa a querer convencerme que su iglesia es la verdadera y que la mía no. Yo lo recibí. Yo respeto a mi esposa. Lo mínimo que espero es que ella me respete a mí. Aquel almuerzo es inolvidable en mi vida. Me fui, pasaron años, ¿sabe? Casi 10 años. Y un día vuelvo a esa ciudad a predicar una noche. Y cuando salgo, ella viene atrás, pastor, ¿se acuerda de mí? Yo nunca me olvidaría de esa señora. Sí, hermana, me acuerdo de usted. Mi esposo quiere que lo visite en la casa. Yo le digo, mire, hermana, yo me acuerdo la última vez que él me invitó a su casa. No, pastor. Y ahí empezó a llorar. Y me dice, ahora sí, pastor. Él está bautizado, él es miembro de iglesia, solo que él no puede caminar. Y especialmente en el invierno, así en el frío, le duelen los huesos, él no puede. Él cuánto hubiera querido venir, porque él quiere pedirle perdón por lo que le hizo hace años. Yo le digo, pero hermana, ¿cómo finalmente él se bautizó? ¿Cómo? Me dice, pastor, es una historia dolorosa. Mi esposo no quería saber nada de Jesús, usted sabe, pero una noche, borracho, venía de una fiesta, ebrio, dirigiendo su carro, salió de la carretera. No murió, pero quedó 8 meses entre la vida y la muerte. En ese tiempo, el socio de la empresa de él se apoderó de la empresa. Cuando él salió condenado a una silla de ruedas para el resto de la vida. Y se dio cuenta que había perdido la empresa, que el socio bandido se apoderó de la empresa. Para la recuperación de él tuvimos que vender propiedades, no tenemos nada, vivimos en una pequeña casa. Y un día, pastor, yo entré a la casa, lo encontré llorando. Le
Le dije, ¿qué te pasa? Y él me dice, ¿tú crees que Jesús me aceptaría como estoy? Claro, ¿por qué no? Y él dice, no. Cuando yo tenía dinero, tenía una empresa, tenía vida, tenía salud, yo nunca quise. Ahora sin nada, enfermo, sin poder andar, ¿tú crees que Jesús me va a aceptar? Y ella lo abrazó y lo besó y le dijo, claro. ¿Quién te dijo a ti que Jesús estaba interesado en tu empresa, en tu dinero? Jesús te ama a ti. Y un día fue al tanque del bautismo, cargado por 4 diáconos, y lo hicieron entrar al tanque y fue bautizado. Yo me pregunto, ¿él no podría haber venido andando con sus propios pies, así como tú cada noche te levantas y vienes? ¿No podría haber entrado al tanque del bautismo andando con sus propios pies? Podría. No quiso. Durante años y años Dios lo llamó con amor, lo llamó, no quiso. Un día la vida se encargó, sus propios errores, sus propias decisiones, porque nadie lo obligó a dirigir el vehículo ebrio. La vida lo dejó en una situación, vino a bautizarse, pero cargado por 4 personas. Por eso la Biblia dice, hoy es el día de buena nueva. No es mañana, no es el próximo año, hoy. Y por eso Jesús esta noche dice, hijo, tú eres tan precioso que yo quiero hacerte miembro de mi templo, columna en mi templo. Tú me vas a servir, tú vas a ser un predicador del evangelio, tú vas a ser una cantante del evangelio, tú vas a, un día, de aquí a 2, 3 años, vas a estar corriendo, participando de la vida de la iglesia, pero sentado ahí sufriendo. No, yo tengo un plan para ti, tú vas a ser columna, sustentáculo, las columnas que sostienen mi templo. Tú eres importante para mí, pero tienes que bautizarte, porque la puerta de entrada es el bautismo. Y sabes que Benjamín, Gloria y Alan entendieron eso. ¿Y por qué los menciono? Porque Benjamín, Gloria y Alan fueron miembros de una iglesia y fueron bautizados por inmersión. Y durante esta semana ellos lucharon mucho, porque decían así, si ya fuimos bautizados por inmersión, ¿por qué necesitamos bautizarnos de nuevo? ¿Acaso la Biblia no dice que hay un solo bautismo? Sí, la Biblia dice que hay un solo bautismo, el único bautismo auténtico, verdadero, en el que te bautizas cuando has cumplido todos los requisitos bíblicos. Y si te has bautizado sin cumplir los requisitos bíblicos, entonces no estás bautizado. Entonces no digas que te estás bautizando por segunda vez, te estás bautizando por primera vez en tu vida. Y esta noche pues Benjamín entra al tanque del bautismo. Benjamín enseña la palabra de Dios, él conoce la Biblia. Imagínate, yo hablando con él atrás le decía, ¿cómo vas a hacer una bendición para esta iglesia? ¿Cómo vas a predicar el evangelio ahora con una fuerza completa? Su esposa estaba animadísima, feliz de la vida. Y Alan, que ama mucho a sus padres, en la flor de la vida, en la juventud, también decidió unirse a sus padres en la ceremonia bautismal de esta noche. En este momento ellos están entrando, Benjamín, Gloria y Alan. Y si tú estás sufriendo en tu corazón, luchando para vencer el miedo, el preconcepto, el temor, la duda, yo estoy orando en tu corazón para que Dios haga maravillas en tu vida y tú formes parte de las columnas del templo y tú seas un miembro activo de iglesia y Dios haga maravillas a través de tu vida. Miren qué linda familia, ¿no? Qué linda familia. Sabes, ellos como toda familia tienen sus luchas, sus dificultades de relacionamiento. Son una familia normal, humana, pero una familia que ama a Jesús. Y Jesús los va a ayudar, pero ahora en este momento cuando salgan del agua ya son columnas del templo de Dios. Queridos, por la decisión que han tomado, para que nuevamente ustedes sientan en su corazón la paz del evangelio, de la gracia maravillosa de Cristo, para que caminen en caminos de victoria, de obediencia a la palabra de Dios y para que sean columnas en el templo de Dios. El pastor Francisco, como ministro del evangelio, los bautiza en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Qué bonito, ¿no? Dense un abrazo ahí. Quiero que se den un abrazo así. Muy bien. Qué bonito. Hay un himno que dice, ¿qué sería de mí si no me hubieras encontrado? ¿Dónde estaría yo si no me hubieras buscado? Sería como un pájaro herido. Vagaría sin rumbo, sin dirección. Dios te encuentra en la vida como una piedra bruta, pero ve dentro de ti el diamante que existe. Y si tú le entregas la vida, Él te va lapidando, te va lapidando, te va lapidando. Y saca de ti el brillante, el diamante que nadie conoce. Entrégate a Jesús, ríndete a Jesús. El llamado de esta noche no es para todos. Los miembros de iglesia bautizados ya un día tomaron su decisión. Las personas que se levantaron anoche ya no necesitan levantarse esta noche, porque anoche
ya tomaron su decisión del bautismo. El llamado de esta noche es para los que quieren bautizarse, quieren prepararse para el bautismo, pero que no se han levantado anoche, porque no estuvieron o porque no pudieron, pero que esta noche sienten que quieren ser columnas en el templo de Dios. Voy a estar orando en mi corazón para que el Espíritu de Dios te traiga. Si esta palabra tocó tu corazón, no te detengas aquí. Sigue escuchando lo que Dios tiene para ti. El problema nuestro es que nosotros le creemos a todo el mundo menos a Jesús. Viene cualquier tipo, nos engaña porque le creemos. Ahora viene Jesús, ahí no queremos creer. Es tan simple vivir la vida cristiana. Cree en Jesús, confía en Jesús. Pero mira lo que dice el texto. Cuando tú vienes a Jesús, cuando eres justificado por la fe, justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Bueno, vamos a entender. ¿Pero para qué? ¿Para qué Jesús se dirigió a la muerte? ¿Para qué? Para que tú te dirijas a la vida. Quien tenía que caminar a la muerte eras tú. Pero Jesús te amó tanto que Él vino para ir a la muerte para que tú recibas la vida. Este capítulo 5 es interesante. El versículo 1 dice así: justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué quiere decir justificados? ¿Qué quiere decir fe? Somos justificados por la fe. Interesante que nosotros, el concepto que nosotros tenemos de la vida cristiana en general es un concepto teórico. Pero Jesús era un hombre práctico. Por ejemplo, nosotros podemos discutir el tema de la vida, qué es la vida, y se han escrito libros y más libros filosofando en torno de la vida. ¿Qué es la vida? Ahí Jesús viene y con una practicidad extraordinaria dice: yo soy la vida. Se acabó la discusión, se acabó la filosofía. Yo soy la vida. Entonces Jesús es la vida, Él está aquí. Y si yo soy un ser humano y quiero tener vida, todo lo que tengo que hacer, ir a Jesús. Y como Él es la vida, cuando estoy en Cristo ya tengo vida plena. Ese es un tema que vamos a estudiar más adelante. ¿Qué es la verdad? Y ahí viene la discusión. ¿Qué es la verdad? Cada uno tiene su verdad, no que la verdad es relativa, no que la verdad es aquello. Y viene Jesús: yo soy la verdad. Se acabó. ¿Quieres estar en la verdad? ¿Quieres conocer la verdad? Busca a Jesús. Ya estás en la verdad, porque Jesús es la verdad. La salvación. ¿Qué es la salvación? Yo he estudiado en la universidad durante 6 meses una materia llamada la teología de la salvación. 6 meses estudiando la salvación. Ahora viene Jesús y con una practicidad tremenda dice: yo soy la salvación. ¿Te acuerdas que cuando entró a la casa de Zaqueo dijo: hoy ha entrado la salvación a esta casa? ¿Qué entró a la casa de Zaqueo? ¿Una doctrina, una filosofía, una biblioteca de libros? Que entró una persona, Jesús, y dijo: ha entrado la salvación. ¿Quieres ser salvo? Todo lo que tienes que hacer es buscar a Jesús. Le entregas tu vida a Jesús, ya estás salvo, porque Él es la salvación. ¿Y qué es la justicia? Jeremías, hablando del Mesías que vendría, dice: en sus días, en los días del Mesías, Judá será salvo, Israel estará seguro, y este será el nombre por el cual será llamado el Mesías: Señor, justicia nuestra. ¿Qué cosa es la justicia? Jesús. ¿Quieres ser justo? Ve a Jesús. Y cuando vas a Jesús, eres justificado. ¿Qué cosa es un hombre justo? Un hombre en quien no hay pecado. ¿Qué cosa es un hombre pecador? Un hombre pues lleno de pecado. ¿Quieres librarte de tus pecados? ¿Quieres volverte justo? Ve a Jesús. Y cuando llegas a Jesús, ya no hay pecado en tu vida. Todo te fue perdonado. Eres justo en Él. Y esto tienes que creer por la fe. ¿Qué cosa es fe? Fe es confianza. El sinónimo para fe es confianza. Cuando tú dices, sí, yo tengo fe, quiere decir yo confío. Yo tengo fe en Dios, yo confío en Dios. Yo no tengo fe, yo no confío. Fe es confianza. Y dice Pablo aquí que somos justificados por la fe. O sea, tú tienes que creer, tú tienes que confiar que aunque has vivido pecando toda tu vida, si vienes a Jesús, tus pecados te son perdonados. Tienes que creer, tienes que confiar. La vida es confianza, tienes que confiar en Jesús. La primera noche dije, el problema nuestro es que nosotros le creemos a todo el mundo menos a Jesús. Viene cualquier tipo, nos engaña porque le creemos. Ahora viene Jesús, ahí no queremos creer. Es tan simple vivir la vida cristiana. Cree en Jesús, confía en Jesús. Pero mira lo que dice el texto. Cuando tú vienes a Jesús, cuando eres justificado por la fe, justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Bueno, vamos a entender. Vamos a decir que tú tienes un problema terrible en tu vida. Estás debiendo 50,000 euros y no tienes cómo pagar.
ganas 2.000 euros por mes y debes 50.000 euros. ¿Cómo paga una persona que gana 2.000 euros? ¿Cómo paga una deuda de 50.000 euros? No puedes. Y lo peor, te has prestado ese dinero de agiotas. Agiotas son esos que prestan dinero a intereses altos y si no pagas te matan. Y ahora no sabes qué hacer. ¿Cómo vas a pagar una deuda de $50.000 si tú ganas solo 50.000 euros, si tú ganas solo 2.000 euros? Entonces alguien te dice, te encuentra desesperado, ay, no sé cómo pagar, no sé qué hacer. Y alguien te dice, mira, hay un pastor que está predicando allá en una iglesia. Ven, de repente Dios te ayuda. Y tú vienes y te sientas con una esperanza que Dios haga un milagro en tu vida y que Dios te ayude a encontrar los 50.000 euros. Y entonces yo predico aquí y al final del sermón digo, ¿cuántos quieren entregarle la vida a Cristo? Y tú te levantas y vienes aquí adelante. Mira, cuando tú le entregas la vida a Cristo, en el fondo, vamos a ser honestos, vamos a ser sinceros. Cuando tú vienes adelante, en el fondo, ¿qué es lo que tú quieres que Dios te haga? A ver, dime, con toda sinceridad, ¿qué es lo que quieres que Dios te haga? Que te dé los 50.000 euros. ¿Y Dios podría hacerte caer del cielo 50.000 euros? ¿Podría o no podría? Mira, querido, no dudes nunca del poder de Dios. Jamás dudes del poder de Dios, porque Dios es Dios. Si Dios quiere, ¿te acuerdas del pueblo de Israel? Estaba en el desierto muriendo de hambre, no tenía que comer. Y entonces Moisés esa noche fue, se arrodilló llorando y le dice, Dios mío, ¿qué hago? Tú me mandaste sacar al pueblo de Egipto, ahora los he traído al desierto, están muriendo de hambre, yo no sé qué hacer porque yo soy el líder, todos me miran a mí, que yo busque la comida, Señor, ¿qué hago? Y Dios le dijo a Moisés, manda al pueblo dormir con hambre esta noche, pero mañana despiértense temprano porque verán la gloria de Dios. Y el pueblo se fue y se acostó. Y a la mañana siguiente temprano abrieron las tiendas y vieron la gloria de Dios, porque durante la noche que había pasado había caído maná del cielo y el desierto estaba blanco, lleno de comida, y vieron la gloria de Dios. Yo te digo una cosa, tú puedes haber entrado esta noche desesperado, sin saber qué hacer, con un problema terrible, y sabes, cada uno tiene un problema. Tú no puedes entender mi problema, yo no puedo entender tu problema, porque cada uno tiene un problema. Vienes desesperado y no sabes qué hacer. Y yo te diría esta noche, ve a dormir, duerme temprano y mañana despiértate temprano, porque vas a ver la gloria de Dios. Y ahora tú me preguntas, pastor, ¿qué va a pasar? No me preguntes a mí, yo no sé. Pero Dios le dijo eso a Moisés. Y al día siguiente el pueblo vio la gloria de Dios. Dios hizo caer maná del cielo. Dios sacó agua de la roca. Dios abrió el mar rojo. Dios cerró la boca de los leones. Dios es Dios. Dios le mandó a Elías un cuervo trayéndole comida. Dios es Dios. Por lo tanto, tú estás endeudado, 50.000 euros, no sabes qué pagar, te están matando, te están persiguiendo para matar. Entras aquí y le entregas la vida a Dios. Si Dios quiere, te puede hacer caer los 50.000 euros. Nunca dudes del poder de Dios. Pero generalmente Dios no te hace caer el dinero. ¿Sabes lo que hace? Cuando vienes aquí adelante, ¿qué es lo que dice Pablo? Cuando tú te entregas a Jesús, justificados pues para con Dios, ¿qué es lo que te da? Tenemos paz. En lugar de darte 50.000 euros, te da paz. Ahí tú te vas a la casa medio triste. Bueno, Señor, gracias, pues ya. No te voy a decir que no necesito paz, todos necesitamos paz. Pero si me conocieras, si supieras realmente mi problema, no me darías paz. Me darías 50.000 euros, que es lo que estoy necesitando ahora. Ahora yo te pregunto, ¿es que Dios no conoce tu problema? ¿Por qué en lugar de darte los 50.000 euros te da la paz? ¿Por qué? Ahí está el problema. Porque generalmente tú piensas que tu problema es que estás sin empleo. Tu problema es que no tienes casa. Tu problema es que tu carro está viejo. Tu problema es que tus documentos no salen. Tu problema es que estás enfermo. Tu problema es... Y yo no voy a negar que esos problemas hay en tu vida, pero tu verdadero problema, ¿sabes cuál es? El miedo, que es lo contrario de la paz. Porque en el mundo no existía miedo, pero cuando Adán y Eva fueron aquí y cometieron el pecado, el primer sentimiento negativo que el diablo colocó en el corazón de ellos fue el miedo. Hasta ahí no había miedo. El diablo colocó miedo como diciendo así: si yo coloco miedo en el corazón de estos dos, ya no tengo que hacer nada. El miedo solito los va a acabar. Y efectivamente, 99% de los problemas que tú tienes en tu vida tienen como origen el miedo, aunque tú no creas. Pastor, ¿cómo va a decir eso? Pastor, yo estoy sin empleo, no por causa del miedo, sino por causa de la crisis. No, es el miedo.
No, pastor, es la crisis. Te voy a explicar. Mañana vas a buscar empleo, con miedo en tu corazón, tus manos sudando. Cuando vas a hacer la entrevista, lógico que vas a dar la mano a alguien. Das la mano mojada, sudada, fría. Ya de entrada perdiste el empleo. Y ahora tú me vas a decir, pero pastor, ¿qué culpa tengo yo si mi mano suda? ¿Y por qué suda? Miedo. Entonces, cuando tú vas a Jesús y le entregas la vida, Él no te hace caer el empleo del cielo. Él saca el miedo de tu corazón y te coloca la paz. Ahora tú vas a buscar empleo con paz. Mira cómo busca empleo el que tiene paz en su corazón. Ya no anda así con la cabeza para abajo. Ay, ojalá que me den empleo. Ojalá, si me pagan 3,000 euros por mes. Ay, madre mía, si me pagan 3,000. Y si me pagan 4, Dios mío, yo creo que no merezco 4. Pero, y vas ahí, vas. Y cuando te entrevistas, en tu corazón temblando, ojalá que me digan sí, ojalá que me den el empleo, ojalá. Pero esa es la actitud del que tiene miedo. Ahora, cuando Jesús arranca el miedo de tu corazón, mira cómo busca empleo el que tiene paz en su corazón. En primer lugar, levanta la cabeza, porque ya no tienes miedo. Ahora tienes fe, ahora caminas seguro. ¿Tú te acuerdas que un día Dios le dijo a Abraham, sal de tu tierra, de tu parentela, a una tierra que yo te mostraré? ¿Te acuerdas de eso? Y le dijo así, y por donde vayas serás una bendición, y al que te bendijere yo lo bendeciré. ¿Te acuerdas que Dios le dijo a Abraham? Bueno, Abraham eres tú. Ahora tú vas aquí. Saliste de tu tierra, de tu parentela, a la España que Dios te mostró y llegaste aquí. Ahora vas a levantar la cabeza y vas a caminar firme, porque Dios te ha dicho, eso es si le has entregado la vida a Dios, porque si no le has entregado la vida a Dios, pues no eres nada en la vida. Pero si le has entregado el corazón a Dios, ahora caminas cabeza erecta, porque Dios te ha dicho, por donde vayas vas a ser una bendición, y al que te bendijere le bendeciré. Entonces, cuando tú vas a buscarle empleo y la persona que te entreviste te hace preguntas, tú en tu corazón, en lugar de estar diciendo, ojalá que me dé el empleo, ojalá que me dé, tú le vas a mirar en tu corazón. No se lo digas a él, pero en tu corazón dile así, mira, mejor dame el empleo. Por tu propio bien, dame el empleo. Porque Dios me ha dicho que por donde yo vaya, yo voy a hacer una bendición. Y si tú me bendices con ese empleo, mi Dios te va a bendecir a ti. Entonces, por el amor de tu propia familia, dame el empleo. Es otra actitud, no es la actitud de, ay, yo no merezco. ¿Cómo que no mereces? ¿Quién te ha metido en la cabeza que no mereces? El otro día yo estaba viajando en Brasil y vi un camión y estaba escrito atrás, así, atrás del camión, yo no soy el dueño del mundo, pero abajo en letra grande decía, pero soy el hijo del dueño. Qué cosa tremenda. Tú no eres el dueño del mundo, pero tu padre es dueño de este mundo. ¿Tú crees que Dios es el rey del universo? No, claro que sí. ¿Y tú eres hijo de Dios? ¿Y cómo se le llama al hijo del rey? Y tú ya viste un príncipe buscando empleo de 2,000 euros por mes. ¿Qué príncipe es ese? Sabes, querido, en el fondo tú necesitas aprender a apoderarte de las promesas de Dios, a reclamar lo que Dios te ha prometido. Pero el otro día alguien me dijo así, pastor, usted está predicando el evangelio de la prosperidad. Y yo te digo, sí, estoy predicando el evangelio de la prosperidad, porque eso está en la palabra de Dios. Dios quiere que seas cabeza y no cola. Dios te ha prometido que va a abrir las ventanas de los cielos y va a derramar bendición hasta que abunde. No, hasta que sobreabunde. Dios te ha prometido. Ahora, existe un evangelio de la prosperidad pirata, falso, mentiroso, falsificado, que está de moda por ahí. ¿Y qué dice ese evangelio de la prosperidad falso? Dice así, trae 100 euros, yo hago una oración y tú vas a estar empleado. Ese es el evangelio de la prosperidad mentiroso. Pero existe el evangelio de prosperidad auténtico, que es, entrégame tu vida y deja que yo voy a llevar tu vida. Yo voy a tener el control de tu vida. Tú vas a ser una bendición por donde vayas y al que te bendijere, yo lo bendeciré. Pero esa misma persona que me dijo que yo estaba predicando el evangelio de la prosperidad, me dijo, pero pastor, Jesús no fue pobre. Entonces nosotros los cristianos tenemos que ser pobres. Sí, querido, Jesús fue pobre. Las zorras tenían cueva, los pajaritos nidos, pero el Hijo del Hombre no tenía dónde reclinar la cabeza. Eso es verdad. ¿Pero por qué es verdad? Porque, querido, cuando tú naces para vivir, aunque no merezcas, pero naces para vivir. Pero cuando Jesús nació, Él no nació para vivir, porque Él vino a este mundo ¿para qué?
para morir. Desde su nacimiento, Jesús se dirigía a la muerte. Entonces su vida era una vida de renuncia, de despreciado fue por nosotros, porque cargó nuestros dolores, cargó nuestros pecados. Pobreza, no tenía dónde reclinar la cabeza, las zorras tenían cuevas, los pajaritos nidos, él no, porque él estaba caminando a la muerte. ¿Pero para qué? ¿Para qué Jesús se dirigió a la muerte? ¿Para qué? Para que tú te dirijas a la vida. Quien tenía que caminar a la muerte eras tú. Pero Jesús te amó tanto que Él vino para ir a la muerte para que tú recibas la vida. No confundas cristianismo con pobreza. Pero cuando eres cristiano, lo poco o lo mucho que tienes se multiplica en tu vida. Lo poco o lo mucho que tienes se multiplica en tu vida. Sabes que tú tienes que aprender a vivir por la fe. Mira, yo viajo por todo el mundo y donde viajo siempre están construyendo algo, un templo, están, pastor, ayúdenos aquí. Y mira, pues si yo tuviera que ayudar a todos los templos que se están construyendo en el mundo por donde viajo, ¿de dónde sacaría dinero? Pero un día encontré un templo que realmente, hermanos, simples, y yo compraba aproximadamente 2 pares de zapatos por año, 2 pares. Pero le dije al Señor, mira Señor, voy a dar una ofrenda que no tengo, pero la voy a dar y voy a hacer un trato contigo. Voy a dar la ofrenda. Voy a dar la ofrenda de 3 años de zapatos, o sea, 2 pares de zapatos por año, 6 pares de zapatos. Eso lo voy a dar para el templo, pero con una condición. Este par que tengo me va a tener que durar 3 años. Es el trato que estoy haciendo contigo. Di mi ofrenda. Ya pasaron 5 años. Aquí está el zapato. Perfecto. Como si lo hubiera comprado el mes pasado. Pastor, ¿cuántos tiene? Es el único. Tienes que aprender a vivir por la fe, hacer pacto con Dios, hacer un trato con Dios. Y tienes que creer que tu Dios es Dios. Por eso, querido, cuando tú le pides algo, Dios no te manda de las cosas del cielo. Te saca el miedo del corazón. Te coloca la paz. Ahora con paz tú vas a vivir de otra manera. El miedo es la causa de todos tus problemas. Lleno de deudas, el problema es el miedo. Pastor, ¿cómo va a ser el miedo? El miedo, y te voy a probar. El sábado abres tu ropero y respiras así. Ay, no tengo ropa. Hay 25 vestidos. No tengo ropa. ¿Y esos 25? No, pero es que ya me han visto con eso. ¿Y cuál es el problema que ya te han visto con eso? No, pero ¿qué dirán? Ahora estamos entrando al problema. Entonces, tú vas a comprar una ropa nueva, no porque no tienes, porque tienes 25. Tú vas a comprar por miedo. ¿Miedo de qué? De que digan que eres pobre, de que digan que ya has estado con esa ropa. ¿Y qué les importa a los otros que tú estés todos los sábados con la misma ropa? ¿Cuál es el problema? Miedo. Entonces, como nos han inventado una tarjetita llamada tarjeta de crédito que te llega por correo y la tarjeta dice, usted tiene un crédito de 3,000 euros. No tienes 3,000 euros, tú no tienes nada. No es porque te dijeron que puedes gastar 3,000 euros que tienes 3,000 euros. Tú no tienes nada, pero gastas los 3,000 euros. Y cuando llega la hora de pagar, ahí que comienza la deuda. Y ahí, Señor, el problema es la crisis. No, el problema no es la crisis. El problema es que has gastado un dinero que no tenías. ¿Y por qué has gastado? Miedo. Vas a comer con unos amigos, llega la hora de pagar. Yo pago. No tienes dinero, pero yo pago. ¿Por qué? Para que los otros piensen que tú no tienes. No sé si te has dado cuenta que nosotros vivimos para agradar a las personas y ahí nos metemos en problemas. Los psicólogos dicen que los mujeriegos, ojalá que no haya ninguno aquí. ¿Quién es un mujeriego? Un mujeriego es uno que no está contento con una esposa, ¿no? Busca una mujer aquí, la otra mujer aquí, un montón de mujeres. De ahí le dicen mujeriego. Los psicólogos dicen que los mujeriegos son los más miedosos. Ahora, esto es interesante porque el mujeriego generalmente piensa que es el más macho, el más valiente, ¿no? Pero los psicólogos dicen que son los más miedosos. ¿Pero tienen miedo de qué? Esto es lo que, si hay un mujeriego aquí, no le va a gustar. Tienen miedo. ¿Miedo de qué? Miedo de no ser hombre. Entonces, en cada aventura, él trata de afirmarse. Soy hombre, soy hombre. Va con la otra. Soy hombre, soy hombre, soy hombre. Soy hombre. ¿Por qué? Porque tiene miedo de no ser hombre. Porque el que está seguro de que es hombre, mi esposa en casa, listo, ¿para qué más? Tú te das cuenta cómo el miedo es el origen de todo. Esos son los celos, miedo, inseguridad. Por eso cuando le entregas la vida a Jesucristo, lo primero que hace es arranca el miedo, te coloca la paz. Ahora con paz ya no necesitas estar haciendo tonterías, ya vives seguro, confiante.
Jesús te curó. Pero Dios es un Dios de milagros, ya les he dicho. Dios trabaja con dos tipos de milagros: milagros sobrenaturales y milagros naturales. ¿Qué cosa es un milagro sobrenatural? Es un milagro cuando Dios rompe las leyes de la naturaleza. Por ejemplo, hay una ley que se llama la ley de la gravedad, ¿no es cierto? ¿Qué dice esa ley? Que si yo suelto este micrófono, ¿qué va a pasar? Va a caer, va a ser atraído al centro de la Tierra. Pero ¿qué sucedería si yo suelto el micrófono y en lugar de caer comienza a flotar? Ese es un milagro. Ahí se está rompiendo una ley de la naturaleza. Entonces, Dios actúa muchas veces con milagros sobrenaturales. Dios rompe las leyes de la naturaleza. Por ejemplo, que el mar se abra, eso no es normal. Ahí Dios rompió la ley de la naturaleza. Que de la roca salga agua, Dios rompió la naturaleza. Un hombre estaba muerto hace 4 días, ya olía mal y de repente resucita y anda. Dios está rompiendo la ley de la naturaleza. Un paralítico, 38 años, no andaba y comienza a andar. Dios rompió la ley de la naturaleza. Dios puede hacer ese tipo de milagros. El otro día alguien me dijo: no, pastor, pero eso era de la Biblia. Hoy día ya Dios no hace. Sí, hoy día Dios hace ese tipo de milagros. El otro día yo estaba predicando en Estados Unidos. Era una iglesia más o menos de este tamaño. Y al final de la predicación, pues como siempre digo: ¿cuántos quieren entregarle la vida a Jesús? Vengan. Y la primera señora que se levantó con dificultad, así medio, fue una señora un poco gordita, así, se levantó y vino así, casi arrastrando los pies vino. Pero la gente comenzó a llorar, la gente comenzó a abrazarse uno al otro. Yo no entendía qué es lo que pasaba, pero cuando terminó y salí aquí, el pastor me abrazó. El pastor estaba llorando, emocionado. Le digo: ¿qué sucedió? Esa señora que se levantó, la primera, sufrió un accidente de tránsito hace 18 años. Se quebró la columna. Hace 18 años no andaba, estaba en silla de ruedas, todas las piernas enflaquecidas. Y esta noche se levantó y comenzó a andar. Y no estamos en los tiempos bíblicos. Dios puede hacer milagros hoy. Yo participé en Río de Janeiro de un culto de acción de gracias de un niño de 6 años que salió corriendo atrás de la pelota. El carro lo atropelló, lo mató. Lo llevaron al hospital, murió. Y cuando todos los familiares estaban llorando ya, porque el médico salió de la sala de cirugía y dijo: mire, hicimos lo que pudimos, pero acabó. Y todos los familiares se abrazaron a llorar. De repente un médico joven entra, se abre paso y le toca la cabeza al niño, le toma el pulso. Y todos lo miran: pero ¿qué está haciendo ese? Si ya el otro médico dijo que está muerto. Y el médico salió, y cuando salió, el niño comienza a quejarse. Y de repente llama a las enfermeras, corren todo. Hoy día el niño está andando. Y me invitaron para hacer el culto de acción de gracias. El niño entró caminando, trayendo la Biblia para predicar esa noche. Dios es Dios. Ahora hay una cosa: los milagros sobrenaturales de Dios suceden cuando Él quiere, con quien Él quiere, donde Él quiere y porque Él quiere. O sea, milagros sobrenaturales son atributos divinos, no son humanos. No suceden porque el hombre quiere, no. No suceden porque el pastor que oró era consagrado, no. No suceden porque la persona tenía mucha fe, no. Milagros sobrenaturales suceden porque Dios quiere, donde Dios quiere, cuando Dios quiere, con quien Dios quiere. Y te voy a probar. En los tiempos de Cristo, ¿cuántos cadáveres había? Miles. ¿Y a cuántos resucitó? A 3. ¿Y a los otros por qué no? ¿Cuántos paralíticos había? Miles. ¿A cuántos hizo andar? A unos pocos. ¿Y a los otros por qué no? ¿Cuántos leprosos había? Miles. ¿A cuántos curó? No más de 20. ¿Y los otros? Es lo que te estoy diciendo. Milagros sobrenaturales son realidad, suceden, pero cuando Dios quiere, con quien Dios quiere, porque Dios quiere. Entonces tú vas a decir: pastor, pero entonces Dios es injusto. ¿Por qué le hace milagros a unos y a los otros no? No, es que Dios hace milagro con todos, solo que con unos milagros sobrenaturales y con el resto milagros naturales, que son iguales a estos, pero que son naturales. Pastor, es que no le entiendo. ¿Qué es milagro natural? Estás sin empleo. Lloras delante de Dios: Señor, dame un empleo. Y en ese momento suena tu celular. Y agarras, atiendes y te dice: mira, hace 2 meses usted vino a entrevistarse, lo necesitamos mañana a las 8 de la mañana, está empleado. ¿Qué milagro es ese? Ese es sobrenatural. No era normal, pero ahora un milagro natural. Estás desempleado, vienes a Jesús. Él te saca el miedo del corazón, te coloca la paz. Ahora mañana tú vas a buscar empleo con paz, pero es una actitud diferente y consigues el empleo. Aquí Dios te hizo caer el empleo del cielo.
Aquí igual tienes el empleo, pero el instrumento para conseguir el empleo eres tú mismo, pero tú curado del miedo. Porque tú enfermo con miedo no encuentras nada, pero curado del miedo, ahí es otra cosa. Y te voy a contar un ejemplo para mostrarte cómo el miedo es terrible. Yo estaba predicando en una ciudad, en un teatro de ópera. Era un teatro de 5 pisos, un teatro redondo así. Yo tenía que estar predicando mirando aquí porque la gente estaba en 5 pisos. Terminó de predicar, entré al camarín y estaba esperando ahí el pastor que me iba a llevar al hotel. Y de repente se abre la puerta y entra una cama. Y en la cama un muchacho tetrapléjico, un muchacho que del cuello para abajo no movía nada, porque el parapléjico de la cintura para abajo no mueve, pero mueve los brazos. El tetrapléjico del cuello para abajo no mueve. Y este muchacho no podía estar ni siquiera en una silla de ruedas, él estaba en cama, porque de aquí para abajo no movía nada. Y ya me habían contado la historia, porque ese muchacho nació y creció en la iglesia, pero cuando creció fue a la universidad, y en la universidad pues se llenó la cabeza de cosas, y un día miró al papá, a la mamá, dijo: miren una cosa, ustedes creen en el evangelio, la Biblia, son tonterías, para mí esas son tonterías. Miren, yo respeto la fe de ustedes, pero así como yo respeto la fe de ustedes, ustedes respeten mis convicciones, no me hablen de Dios, no me hablen de iglesia. Ay, pero hijo, ¿cómo? Por favor, si no, vamos a pelear, porque si yo no me meto en la vida de ustedes en materia de religión, ustedes no tienen por qué meterse en mi vida. Déjenme, respétenme. Y pobres padres, pues llega un momento en la vida del hijo, del papá, que solo resta llorar y llorar, orar, llorar y nada más. Y los padres estaban así. Un sábado de mañana los padres estaban en la iglesia, el muchacho con sus amigos en el río, ahí a la orilla del río, comiendo asado, cerveza, carne asada, cerveza y más cerveza y carne asada. A eso de las 4 de la tarde ya estaban todos medios picados por el alcohol. El problema del alcohol es que te quita la noción de prudencia, de sensatez. Decidieron arrojarse al río de una roca grande como a unos 3 metros, pero el agua estaba turbia. No vieron que el agua era profunda, pero había una roca en un lugar del agua, una roca que estaba casi a 50 centímetros, y este muchacho se arroja directo de cabeza a la roca, se parte el cráneo, lo llevan al hospital entre la vida y la muerte, 8 meses en ese sufrimiento, y cuando sale del hospital sale con vida, pero condenado el resto de su vida a una cama, porque del cuello para abajo no movía nada. Ahora, cualquiera en esas circunstancias se volvería a Dios, se pediría perdón: Señor, me arrepiento, ayuda. Pero él no, al contrario, él se revoltó contra Dios. Sabes que yo pocas veces vi a alguien insultar a Dios como este muchacho lo hacía, pero era malcriado, era terrible, ¿sabes? No solo insultaba a Dios con palabras feas, soeces, sino que agredía a los papás. Miren, él era peor que un bebé, porque había que cambiar los pañales, bañarlo, todo. Y un hombre ya grande, adulto, y los padres hacían ese trabajo todo con cariño, con amor, pero él los maltrataba a los padres, los gritaba, les insultaba. El pastor de la iglesia fue a visitarlo, lo expulsó al pastor. Los muchachos de la iglesia fueron a visitarlo, no quería recibir a nadie. Ahí yo llego a predicar a la ciudad y pues los hermanos piensan que yo hago milagros y me lo traen a mí a hablar conmigo. ¿Qué voy a hacer yo con un hombre que no quiere saber nada de Dios? Y él ya entra, la cama entra, él ya entra gritando, insultándome, nunca me vio, nunca, y ya comienza a agredirme. Pero bueno, a mí tú puedes insultarme lo que quieras, eso no me afecta a mí. Yo me levanté, pues sí, y me acerco a él, le digo: mira, hijo, yo sé cómo te sientes. ¿Cómo sabes cómo me siento? Le digo: mira, hijo, tú tienes que aprender a confiar en Dios. ¿Para qué hablé de Dios? Ahí dejó de insultarme a mí, empezó a insultar a Dios, pero ahí ya me dejó nervioso. Pues a mí insúltame lo que quieras, pero a Dios. Ahí yo le dije: mira muchacho, calma aquí. ¿Cuál es tu problema? Y él me dice: ¿cómo cuál es mi problema? Mírame, ¿cuál es mi problema? Le digo: ¿qué? ¿Que no puedes andar? Eso no es problema. Él me dice: sí que no es problema. ¿Quieres cambiar conmigo la situación? No, le digo: yo no quiero cambiar, pero lo que te quiero decir es que el hecho de que no puedes andar, eso no es problema. Tu problema es otro. Tu problema es tu corazón lleno de veneno. Ese veneno que destilas, que botas, ¿tú crees que le hace mal a los otros? No les hace nada, pero ese veneno te está destruyendo a ti. Es decir, tu vida física ya está acabada. Ahora tú te estás acabando por dentro con ese veneno de odio, de rencor. Y eso va a terminar solo el día que tú arranques ese veneno y te humilles delante de Dios y pidas perdón. ¿Para qué? Él comenzó a gritar, pero así, y a gritar a los padres: sáquenme de aquí, ¿para qué me trajeron? Yo les dije que no me trajeron. Y se lo llevaron. Bueno, pasaron 5 o 6 años.
Un día llegué a esa ciudad a predicar de nuevo en ese mismo teatro. Al terminar la predicación me fui al camarín, estaba sentado y de repente la puerta se abre y entra a la cama de nuevo. Y yo pienso, ahora todo de nuevo. Y me levanto, y cuando me levanto él venía con una sonrisa en los labios. Me dice, pastor, no se asuste, no le voy a hacer nada. Y llegó cerca, me dice, pastor, yo vine solo a pedirle perdón. Perdón porque la última vez que usted estuvo aquí yo fui malcriado con usted, yo le grité, le insulté. Le dije, hijo, yo sé cómo te sentías, estabas mal. Yo creo que fui muy duro contigo también. No, pastor, me dice, en realidad ese día yo no le entendí. Yo salí de aquí molesto con usted. Usted sabe que después de mucho tiempo, esa noche fue la primera vez que yo oré, hablé con Dios, pero no para pedir bendición. Yo oré, porque hace años que yo no hablaba con Dios, pero esa noche hablé y dije, Señor, si eres Dios, mata a ese hombre. Mátalo donde está. Ese hombre malo, sin corazón. ¿Cómo tiene el valor de tratarme así solo porque yo no puedo moverme? Pastor, yo estaba con odio de usted y yo lo odié durante 8 meses, pero yo no podía olvidar lo que usted me dijo. Ese veneno no me hace mal a mí ni a nadie. Ese veneno solo te está matando a ti y tu problema va a terminar el día que tú arranques ese veneno de tu corazón. Pastor, una madrugada, solito en mi cuarto, lloré, grité, arranqué todo el veneno en mi corazón. Le dije, Dios mío, perdóname. A la mañana siguiente me desperté y vi que el sol brillaba. Pastor, el sol brillaba todos los días, solo que yo no lo veía. Sentí que los pajaritos cantaban. Pastor, los pajaritos cantaban todos los días, pero yo no los oía. Yo solo veía mi problema, mi drama. Esa mañana yo me di cuenta, pastor, que aunque yo no podía andar, no podía mover el cuerpo, yo estaba vivo, pastor. Y dije, Señor, te agradezco porque no morí. Te agradezco porque estoy vivo. A partir de ahí mi vida empezó a cambiar. Pastor, en este tiempo, todos saben, yo he traído a la iglesia para el bautismo más de 20 jóvenes. Le digo, pero ¿cómo traes gente tú? Porque si tú no puedes moverte. Me dice, pastor, los muchachos de la iglesia me llevan al barrio rojo de la ciudad donde está la prostitución, homosexualismo, drogas, hay esos infiernillos que hay en las ciudades. Me llevan ahí. Ellos cantan con guitarra y la gente se va juntando porque los muchachos están cantando ahí. Y cuando ya todos se aglomeraron, ahí yo predico. Yo soy el predicador. Me colocan un micrófono ahí y yo predico. Y les digo, muchachos, yo era como ustedes, andaba con ustedes, corría, gritaba, saltaba con ustedes. Ahora mírenme cómo estoy. Y yo tuve que quedarme así para reconocer que hay Dios en el cielo. Yo cuando estaba como ustedes pensaba que la vida no se iba a acabar. Me hablaron de Dios. ¿Para qué Dios? Si yo estaba bien, si yo era joven. Ahora miren cómo estoy. Y yo les pregunto a ustedes, ¿están esperando quedarse como yo para volver a Dios? ¿Por qué no vienen hoy? ¿Por qué no se entregan hoy? Y pastor, más de 20 jóvenes ya se han bautizado. Me dice, pastor, y otra cosa, he aprendido a pintar. Y yo, ¿pintar? ¿Pero cómo pintas si tú no mueves las manos? Y él me dice, pastor, pues ese era mi problema. Y yo antes hacía lo que usted está haciendo hoy. Miraba solo lo que yo no podía mover. Hoy día, ¿para qué me preocupo con mi cuerpo? Si yo no puedo mover el cuerpo, ¿para qué voy a perder el tiempo mirando mi cuerpo? Pero hay algo que usted no se ha dado cuenta, pastor. Yo muevo todavía alguna cosa. Yo muevo la cabeza y la muevo perfectamente. Entonces, pastor, he aprendido a pintar con mi boca. Agarro el pincel con la boca y pinto. Y le voy a mostrar un cuadro que he pintado. Y trajeron el cuadro, un cuadro impresionante, ¿sabes? Tienes que darle un poco de descuento y un poco de imaginación porque fue pintado con la boca por alguien que está aprendiendo a pintar. Aquí hay un monstruo con cachos, cuernos, rabo, botando fuego por la boca. Aquí en el otro lado hay una cruz. Este monstruo avanza. En la segunda imagen ya no tiene cuernos, pero tiene rabos y bota fuego por la boca. En la tercera figura ya no tiene rabo ni cuerno, pero bota fuego por la boca. En la otra ya no tiene rabo ni cuerno ni bota fuego por la boca. Y cuando llega al pie de la cruz ya no es monstruo, es un príncipe. Y él dice, pastor, ese de allá era yo cuando lo conocí. Este de aquí soy yo ahora que le he entregado mi vida a Jesús. Y ahora sí, querido, yo lo agarré en la cabeza y le dije, hijo, estás curado. Tal vez nunca vas a andar en esta tierra, pero el milagro ya se hizo. Cuando las trompetas suenen, tú vas a saltar como un cabrito. Y él me dice, pastor, todas las mañanas yo me levanto y digo, Señor, gracias porque estoy vivo. Hoy quiero servirte dentro de mis limitaciones. Quiero vivir para ti, quiero hacer tu voluntad.
Tú sabes que yo conozco gente en el mundo que tiene brazos, tiene piernas y dice, quiero morir porque esta vida no vale para nada. Y yo conozco a este muchacho que no tiene ni brazo ni pierna y dice, quiero vivir. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es Cristo. Cristo es la diferencia entre la derrota y la victoria. Cristo es todo en tu vida. Sin Cristo no eres nada. Puedes intentar, puedes luchar, puedes esforzarte. No eres nada. Nunca vas a alcanzar nada. Y lo que alcanzas solo te va a dejar el sabor del vacío, de la amargura, de la derrota, del fracaso. Con Cristo, lo poco que tienes o que no tienes, tiene sentido, tiene fuerza, te da ganas de vivir, eres victorioso. Por eso la Biblia dice, hoy es el día de buena nueva. Hoy es el día de salvación. Y si esta noche quieres entregarte a Jesús y decirle, Señor, cura mi corazón del miedo, levántate en el nombre de Jesucristo y ven aquí que yo quiero hacer una oración especial por ti.